Buenas tardes, nosotros somos el grupo XRLX que está compuesto por Marlene Sánchez, Nelson Serrano, Yolani Rodríguez, Marley Rodríguez y yo, Paola Zamboy, y les vamos a estar hablando acerca de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ese tipo de patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X se va a dar cuando el alelo alterado es recesivo sobre la normal, por lo que una sola copia del alelo alterado no va a permitir que se exprese la enfermedad. Este gen se va a encontrar en el cromosoma X. Hay que recordar que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen uno X y otro Y. Entonces pasa algo con las mujeres, y es que al ellas tener 2 cromosomas X, si ellas heredan un gen en uno de sus cromosomas, o sea, el gen afectado, si lo heredan en uno de sus cromosomas, regularmente van a tener el mismo gen pero normal en el otro cromosoma X. Entonces ese gen normal va a contrarrestar el gen anormal, y por eso normalmente las mujeres van a ser portadoras en la herencia recesiva ligada al cromosoma X. No pasa lo mismo con los hombres, que al tener un cromosoma X y otro Y, si heredan el gen afectado en su cromosoma X, no van a tener el mismo gen normal pero en su cromosoma Y para que pueda contrarrestar la anormalidad. Entonces por eso ellos suelen ser afectados con la enfermedad, porque no tienen un gen normal que pueda contrarrestar la misma. Entonces, ¿cómo se va a transmitir ese tipo de herencia? Bueno, una mujer afectada por una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X va a transmitir el alelo mutado a todos sus descendientes, o sea, a todas las hijas y a todos los hijos. Entonces las hijas, si heredan un solo gen, van a ser portadoras, y los hijos, aunque hereden un solo gen, van a ser afectados por la enfermedad. Entonces, si el hombre es quien transmite, él va a transmitir el alelo mutado a todas sus hijas, y estas van a ser portadoras, y no lo puede transmitir a sus hijos. Una mujer portadora tiene una probabilidad del 50% con cada hijo o hija, independientemente de su sexo, de que éste va a heredar el alelo mutado. Si lo hereda un niño, como ya habíamos mencionado, este va a desarrollar la enfermedad, y si lo hereda una niña será portadora de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño es la primera persona en la familia que tiene la enfermedad? A eso se llama nueva mutación o mutación de novo. Y hasta aquí en la familia no había ningún afectado con esta enfermedad, o sea, él es el primero. Y también la probabilidad de que los demás hijos del matrimonio hereden la enfermedad es muy baja, porque esto surge por algún error durante la formación del espermatozoide y o el óvulo que formó a ese niño. Pero él sí puede transmitirlo a sus hijos. Más adelante mis compañeros les van a estar hablando sobre algunas patologías de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, como son la distrofia muscular de Duchenne, el daltonismo, la hemofilia A y B. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad clásica que se transmite de manera recesiva ligada al cromosoma X y en la que tiene lugar una disminución de la coagulación normal debido a la deficiencia del factor 8. Cuando hablo de factor 8 me refiero a una proteína de la secuencia de coagulación. Es un proceso que se conoce como cascada de coagulación. Más adelante le voy a mencionar algo relacionado ahí de manera resumida. Esta enfermedad, esta naturaleza hereditaria, se conoce desde la antigüedad, se le conoce como hemofilia real, y la razón de esto es porque la reina Victoria se vio afectada con esta enfermedad y se la transmitió a sus descendientes. La hemofilia A está causada por mutaciones en el gen F8, en el locus XQ28, que este es el que se encarga de codificar para el factor de coagulación 8.
Entonces, con respecto a lo de la cascada de coagulación, cada vez que sangramos se lleva a cabo una serie de reacciones en el cuerpo que ayudan a formar los coágulos. Eso es lo que se conoce como cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación involucra unas proteínas llamadas factores de coagulación o coagulantes. Si uno de estos factores se ve alterado, pues tenemos mayor riesgo a sangrar en exceso. El factor 8 es uno de los tales factores de los que les estoy hablando de coagulación, y en el caso entonces de la hemofilia A, el que se ve afectado es el factor 8. La gravedad de la hemofilia A, como vemos aquí, o sea, según su gravedad, esta se va a clasificar en grave, moderada o leve. Este nivel de gravedad depende de la actividad biológica que tenga el factor 8. Y como vemos que dice aquí, 7 de cada 10 personas con hemofilia A tienen la forma grave, o sea que es la forma más común que se conoce. Entonces, si la actividad biológica del factor 8 es inferior a un 1%, la hemofilia es grave. Esta se va a manifestar con hemorragias que se presentan como de manera espontánea y que son muy frecuentes, que aparecen casi siempre sin una causa para que provoque ese sangrado. En el caso de que la actividad biológica sea entre el 1 y el 5%, la hemofilia es moderadamente grave. Esta presenta sangrados anormales que son como resultado de heridas leves en procesos quirúrgicos o también después de la extracción de alguna pieza dental. En el caso de la hemofilia leve, la actividad biológica va del 5 al 40%, y en este caso la hemofilia presenta sangrados que sí son anormales, que no todos presentamos al hacernos alguna herida o un traumatismo, pero no son tan espontáneos ni son tan frecuentes como en el caso de la grave y la moderadamente grave. Ok, aquí vemos los síntomas de la hemofilia. La gravedad de estos síntomas va a variar dependiendo si es una hemofilia, como ya mencioné, grave, moderada o leve. El sangrado prolongado es el síntoma principal de esta enfermedad y puede estar acompañado, pueden haber otros síntomas característicos de esta enfermedad. En estos están el sangrado en las articulaciones, que también se conoce como hemartrosis, y este también se acompaña de dolor e hinchazón. Puede haber sangre en la orina, en las heces, la presencia de hematomas sin alguna causa subyacente, sangrado en las vías urinarias y digestivas, el sangrado nasal, el sangrado prolongado por heridas, extracciones dentales y cirugías, como ya mencioné anteriormente, y el sangrado que empieza sin una causa aparente. La hemofilia A, aquí hice como que un cuadro de Punnett para intentar explicarlo. La hemofilia A está causada por un rasgo hereditario, como ya mencionamos, que está ligado al cromosoma X con el gen defectuoso localizado en el cromosoma X. Entonces, aquí puse como que unos símbolos que identifican, por ejemplo, sabemos que en el caso de la mujer, esta presenta 2 copias del cromosoma X, mientras que en el hombre es una de X y una de Y. Entonces, si el factor 8 en uno de los cromosomas no funciona, pues el otro va a suplir la necesidad de este gen y va a hacer el trabajo suficiente, o sea, de formar suficiente factor 8. Por ejemplo, como vemos aquí que en el segundo caso hay un heterocigótico, que es una mujer portadora. Hay uno que está afectado y otro que no. Entonces, en el caso del que está afectado, esto no se va a manifestar como una mujer que esté afectada con la enfermedad, sino simplemente como una mujer portadora, porque el dominante es más fuerte que el recesivo. Entonces, en ese caso tenemos una mujer portadora. Ya aquí vemos también el genotipo de una mujer sana, donde ambos, o sea, se nota ahí que son con mayúsculas, es dominante. Y en el homocigótico recesivo, pues se ve que ambos cromosomas están afectados con la enfermedad. En el caso del hombre, no va a ser portador, o simplemente se trata de un hombre sano, o simplemente se trata de un hombre afectado. Pero
O sea, por eso se dice que generalmente, o sea, por esta causa es más normal que haya más hombres afectados que mujeres, porque como los hombres únicamente tienen un cromosoma X, si el gen del factor 8 falta en el cromosoma X de un niño o de un hombre, pues este va a presentar hemofilia. Por eso uno de los factores de riesgo para tener esta enfermedad es ser hombre y el otro es tener antecedentes de familiares que hayan tenido hemofilia. En el caso de una mujer portadora, esta va a tener el 50% de probabilidad, los hijos de las mujeres de que son portadoras van a tener 50% de probabilidad de tener hemofilia. En el caso de sus hijas, pues tienen 50% de probabilidad de ser portadoras. Y todas las hijas de los hombres hemofílicos son portadoras del gen defectuoso. Aquí le puse como el patrón de herencia, por así decirlo, de la hemofilia. Entonces, vamos a suponer que una hija de un hombre afectado, como ya mencioné, todas las hijas del hombre afectado van a ser portadoras. Entonces, una portadora se casa con un hombre sano. En este caso, se forman 4 posibles genotipos, cada uno es diferente. Y cada uno tiene la probabilidad igual, o sea, del 25%. Entonces, vamos a tener una hija sana, una hija portadora, un hijo sano y un hijo afectado. En el caso de que un hombre hemofílico se empareje con una mujer normal, todos los hijos reciben el cromosoma Y del padre y un cromosoma X de la madre, de manera que estos no van a representar o sea, no se van a ver afectados por esta enfermedad. Sin embargo, todas las hijas reciben el cromosoma X paterno, por lo tanto, todas van a ser portadoras. Como ya mencioné, aquí lo vemos claramente. Tenemos 2 hijas portadoras y 2 hijos totalmente sanos. En el último caso, que es un paciente, o sea, un hombre hemolítico con una portadora, pues vamos a ver que van a tener una hija sana, van a tener una hija hemofílica, una hija portadora, un hijo hemofílico y un hijo sano. Puede que, por ejemplo, si se da el caso de que haya un hombre afectado y este tenga hijos, o sea, sus hijos tienen una probabilidad del 50% de ser hemofílicos, o sea, de aparecer en cada uno de los hijos que este tenga. Ahora, si este hombre tiene hijas y estas hijas tienen hijos, estas van a presentar la enfermedad de la hemofilia. En el caso de... Eso se sucede básicamente porque se da al azar y un alelo recesivo ligado al cromosoma X, puede ser transmitido a través de una serie de portadoras sin ser afectados antes de que esto se exprese en un descendiente del sexo masculino. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Nelson Serrano. Yo le estaré hablando acerca de la hemofilia tipo B. Esta es una enfermedad que es causada por la carencia del factor genético 9. Es frecuente en el cual saben correctamente. Las personas que padecen de hemofilia, estas carecen del factor 9 de coagulación, lo cual produce insuficiente para la coagulación, lo que provoca hemorragias prolongadas. Mientras menor sea la cantidad del factor 9 producidos, estos acarrea síntomas. Sin tratamiento, la hemofilia puede ser peligrosa. La hemofilia se encuentra presente desde el nacimiento, desde antes de que se diagnostique. La primera persona en quien se diagnosticó la enfermedad fue Stephen Christmas en el año 1952. La hemofilia es la segunda forma más frecuente de hemofilia. Según National Hemophilia Foundation, aproximadamente una de cada 3.300 personas en Estados Unidos tienen la hemofilia tipo B. La herencia genética. El gen responsable de la hemofilia tipo B se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen cromosomas X y un cromosoma Y. Si un hombre hereda el gen difuso del cromosoma X, es posible que padezca hemofilia
Tipo B. El cambio, si una mujer hereda el gen defectuoso en uno de los cromosomas X, será portadora de la enfermedad y podría transmitirle el gen defectuoso a sus hijos. Todas las hijas de un padre que poseen el gen defectuoso serán portadoras de la hemofilia tipo B. Sin embargo, el padre no les transmite el gen defectuoso a sus hijos varones. En el caso de las madres que tienen el gen defectuoso, la probabilidad de dar a luz un hijo con hemofilia tipo B es del 50%, al igual que la probabilidad de tener una hija portadora de la enfermedad. Por lo general, las mujeres que son solo portadoras porque tienen dos cromosomas X, si heredan el gen defectuoso, uno de los cromosomas X, el otro cromosoma produce la cantidad del factor 9 suficiente para que la coagulación sanguínea no sea afectada. Sin embargo, las mujeres portadoras pueden producir cantidades del factor X menores que las mujeres no portadoras, lo que puede provocar hemorragias anormales después de sufrir lesiones o someterse a intervenciones quirúrgicas. Una mujer puede heredar hemofilia tipo B si ambos padres le transmiten el gen defectuoso, si bien se trata de una circunstancia poco frecuente. Prueba genética. Una mujer tiene antecedentes familiares de hemofilia. Esta debe someterse a unas pruebas genéticas para determinar si también el gen defectuoso, conforme a lo publicado en Gene Reviews, según Barbara Kunkel y sus colegas investigadores, las pruebas genéticas tienen una precisión del 99% de la detención del gen responsable de esta enfermedad. Los síntomas, por lo general, los casos graves de hemofilia se diagnostican antes de que el niño cumpla el primer año de vida. Por su parte, los casos leves suelen diagnosticarse recién en la etapa de la que el niño aprende a caminar, o veces más adelante. Entonces, en todos los casos, el diagnóstico general se realiza cuando el paciente presenta hemorragia normal después de sufrir una lesión o someterse a una intervención quirúrgica. El médico puede considerar posibilidad de que el paciente padezca hemofilia tipo B en las siguientes circunstancias: una hemorragia prolongada durante una circuncisión, hemorragia prolongada después de una intervención quirúrgica o una extracción dental. El diagnóstico se puede considerar una hemofilia tipo B
el médico probablemente les realice los análisis de sangre para confirmar el diagnóstico. Entre los análisis se incluyen los siguientes, como una prueba del factor 9, la determinación de los niveles del factor de coagulación presente en la sangre, prueba de tiempo parcial de tromboplastina activada, prueba de tiempo de protrombina, que es otra prueba para detectar el tiempo que demora la sangre en coagularse, además de una prueba de fibrógeno para evaluar la capacidad de coagulación del organismo. Mientras que el tratamiento, no existe una cura para la hemofilia, pero sin embargo existen tratamientos contra las afecciones. El tratamiento regular es fundamental para mantener los síntomas básicamente bajo control, como inyecciones del factor 9, que la hemofilia puede tratarse de inyecciones de este factor para prevenir o detener las hemorragias. El factor 9 puede derivarse de la sangre humana proveniente de un donante, puede elaborarse en el laboratorio. El factor 9 sintético, llamado como factor 9 recombinado, generalmente se prefiere el factor derivado de la sangre por ser más seguro. Esto se debe a que el factor 9 derivado de la sangre puede detener patógenos peligrosos como hepatitis, VIH. No obstante, el riesgo de contraer VIH o hepatitis a causa de un tratamiento con factor 9 son menores que nunca antes gracias a los avances de los análisis de detención. Mientras que el tratamiento, el pronóstico, puede deberse a quienes lo padecen. La hemofilia generalmente llevan una vida bastante normal. Existe la probabilidad mínima de morir por pérdida de sangre excesiva, sufrir una hemorragias cerebrales o padecer problemas articulares crónicos a raíz de una hemorragia interna. En caso poco frecuente, el tratamiento contra la hemofilia tipo B puede provocar una trombosis o una formación excesiva de coágulo. Gracias, hasta aquí mi exposición. Saludos, saludos cordiales. Mi nombre es Marlene Sánchez. Les voy a estar hablando sobre la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad o patología hereditaria recesiva del cromosoma X o ligada al cromosoma X. Bien, antes de hablar de distrofia muscular de Duchenne, tenemos que hablar de lo que es la distrofia muscular. Una distrofia muscular es un grupo de enfermedades hereditarias y progresivas e irreversibles que causan debilitación y deterioro en los músculos estriado, esquelético y cardíaco. Son más de 30 patologías o trastornos y se caracterizan por la intervención de mutaciones en la producción de proteínas específicas y necesarias para el buen funcionamiento de los músculos en la vida normal, o sea, de una persona sana totalmente. Algunos de los tipos de estas distrofias musculares son distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Baker, distrofia muscular miotónica, distrofia de Emery-Dreifuss, distrofia faciosóltero-humeral y distrofia muscular distal. Ya sabiendo esto, podemos hablar sobre la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X que se caracteriza por el deterioro progresivo e irreversible por igual de los músculos
principalmente en los niños. Esto hace o los conlleva a discapacidad física y próximamente la muerte muy prematura debido a que esta patología trae eh, complicaciones respiratorias y cardíacas debido a que afecta a los músculos de estos sistemas por igual. Esta patología se caracteriza por la deficiencia o específicamente la carencia de una proteína muy vital en el desarrollo del músculo. Y esta proteína es la distrofina. ¿Qué es la distrofina? La distrofina es una proteína producida por el gen de la distrofina que contiene 3.685 aminoácidos. Esta se encuentra localizada en el brazo corto del cromosoma X, específicamente el locus XP21. Y esta se encarga de proporcionar protección en el proceso de contracción y relajación del músculo. Esta proteína se produce específicamente en un gen y vamos también a hablar de ese gen. Ese es el gen de la distrofina. Este gen consta de 2.500 kilobases. Estas 2.500 kilobases tienen 79 exones, que son lo de esta imagen anterior. Disculpen, esta imagen anterior. Aquí. Y estas dan como resultado la transición del ARN mensajero de 14 kilobases. Esto se encarga de codificar la proteína, siempre y cuando haya un desarrollo normal y no haya un trastorno de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Cuando hay las diferentes distrofias que existen, hay mutaciones. Específicamente en la distrofia muscular de Duchenne, las mutaciones que se dan son por delección, duplicación o inserción. Esto pasa entre el 60 y el 70%. Bien, vamos a hablar sobre el patrón de la herencia de la distrofia muscular de Duchenne, que es un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Hay diferentes casos, específicamente les voy a hablar cuando tenemos una madre portadora y cuando tenemos a un padre no afectado. Sabemos muy bien que la madre posee dos cromosomas y son X. El X se cataloga como el cromosoma femenino y el Y, que es el cromosoma masculino porque solo lo posee el hombre. Bien, en este caso, en la genética, siempre hay un 100% de probabilidades, ¿cierto? Pero se da un 25% o un 50% de cada cromosoma. En este caso, en la primera hija de esta pareja, la mujer cede su cromosoma sano a su hija y el padre también cede su cromosoma sano porque es un padre no afectado. Por ende, la hija va a salir como una hija no afectada. En el segundo caso, la madre también cede su cromosoma sano y el padre cede su cromosoma sano porque no tiene cromosomas enfermos y se da que el cromosoma que ofrece es el Y, o sea, van a tener un varón y es un hijo no afectado. Ya en el tercer caso, la madre pasa a ceder su cromosoma afectado y el padre también cede su cromosoma X. Entonces vamos a tener una hija, pero no vamos a tener una hija afectada. ¿Por qué? Es un caso que voy a explicar. Sabemos que las enfermedades de herencia recesiva ligada al cromosoma X fenotípicamente se expresan en hombres. ¿Por qué? Porque el hombre solamente tiene un cromosoma X. Entonces, si ese cromosoma está afectado, no va a tener otro cromosoma que pueda codificar y tapar ese pequeña deficiencia que tiene ese gen. En el caso de ese cromosoma, perdón, en el caso de la mujer, pues al tener dos cromosomas X, el X sano, el cromosoma X sano, se vuelve el cromosoma dominante y este pasa a ceder, a tapar, a contrarrestar lo que el cromosoma enfermo o afectado no hace. Por eso es que esta enfermedad en las mujeres no se expresa de una forma tan latente y si se expresa son signos y son muy leves. Al que afecta por completo es al sexo masculino, al hombre. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Esta pareja tuvo 4 hijos y su último hijo fue el hijo que se vio afectado por la patología.
Bien, seguimos. Vamos a hablar sobre características de la distrofia muscular de Duchenne, las características más puntuales. En la imagen podemos ver un tejido muscular sano y un tejido muscular con distrofia muscular de Duchenne. Podemos ver una notable diferencia. Y entre las características más notables está que es la distrofia más grave. ¿Por qué es la distrofia más grave? Porque hay carencia total de la proteína distrofina y esta proteína se encarga de darle sostén, protección, bueno, no sostén, pero sí protección al músculo en el momento de relajación y contracción, que este músculo no se haga daño, no se maltrate, no se debilite. También otra característica muy puntual de las personas que padecen esta enfermedad son los síntomas que presenta a partir de 3 a 5 años. También podemos encontrar alteraciones respiratorias debido a que esta patología afecta a los músculos del tórax, o sea, los músculos que intervienen en la respiración. También podemos ver miocardiopatías dilatadas debido a que también se ve afectado el músculo del miocardio. Sabemos que nuestro corazón es una bomba es un músculo involuntario y por ende vamos a encontrar anormalidades en el EKG. Entre los signos y los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne o DMD, como se abrevia y se conoce, vamos a ver una miopatía progresiva, o sea, un daño muscular muy latente, muy progresivo, que empieza por los miembros inferiores, va subiendo a los glúteos, al abdomen y así sucesivamente. También vamos a encontrar un signo muy importante que es la maniobra de Growers. ¿Por qué se caracteriza esta maniobra? Se caracteriza porque el niño no puede ponerse sobre sus pies luego de encontrarse sentado. También para pararse del suelo, no lo hace simplemente con sus pies, tiene que usar sus manos porque sus pies no tienen la suficiente fuerza. O sea, los músculos de sus miembros inferiores están muy debilitados y pues se apoya en sus miembros superiores porque estos aún no se ven afectados. También vamos a encontrar una pseudohipertrofia de pantorrillas. ¿En qué se caracteriza la pseudohipertrofia de pantorrillas? En que pseudo primero es una palabra que significa falso. En hipertrofia de pantorrillas vemos un desarrollo muy notorio en los músculos de las pantorrillas, pero es totalmente falso. ¿Por qué? Porque al haber carencia de la proteína distrofina, pues no va a haber esa fortaleza en los músculos. Los músculos van a estar debilitados porque no va a haber ese ensamblamiento entre la parte extracelular y la parte intracelular. No va a estar esa proteína que ensambla, que agarra, que protege. Entonces, lo que va a hacer que ese espacio se va a llenar de tejido adiposo, tejido graso y de tejido cicatrizante. Y este tejido va a dar la apariencia de que es un músculo sano, de que es un músculo desarrollado, pero no es así. Vamos a hablar sobre la incidencia, prevalencia y pronóstico de la enfermedad. Incidencia. De 3.300 niños, vamos a tener un niño con distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad, recordando que es una enfermedad genética hereditaria. Prevalencia. De 100.000 niños, entre 1 y 9 niños van a prevalecer. Y el pronóstico, pues es una enfermedad muy grave y también es una enfermedad a nivel molecular, a nivel genético, y es complicada contrarrestarla. Hay métodos, pero no son 100% verídicos, ni quieren decir que el paciente va a dejar de padecer la enfermedad, porque es una enfermedad irreversible y a la vez con muy poca esperanza de vida. Entre el diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne, lo primero que vamos a observar es el árbol genealógico de ese niño, la historia clínica y los antecedentes familiares para poder prevenir, para poder dar una asesoría óptima, una asesoría bien recomendada a los familiares. También vamos a revisar los niveles de queratinquinasa sérica. Estos por lo general se encuentran siempre entre 100 y 200 veces más elevados de lo normal entre presencia de DMD. Una biopsia muscular para poder comprobar si hay ausencia total de distrofina y atrofia muscular. También se va a hacer un análisis molecular para revelar las mutaciones o duplicaciones en el gen de la distrofina, porque como vimos ahorita, es una duplicación o una deleción que hay
entre uno de los exones, entonces no hay ese ensamblamiento y no se puede producir esa proteína. Hay otro caso, otra patología que la mencionamos, que es la distrofia muscular de Baker. Aquí sí se produce la proteína, pero no completa, sino de una manera corta. Esa es la diferencia entre la distrofia muscular de Baker y la distrofia muscular de Duchenne. En Duchenne no hay proteína distrofina. En Baker sí, pero no quiere decir que ejerza su función completamente. Las dos patologías son algo similares. También vamos a mencionar el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne, que está el uso de glucocorticoides, la monitorización cardíaca. Tenemos que tener una monitorización muy pendiente porque es una enfermedad que afecta al músculo y no tiene, el músculo cardíaco no está exento de esta. La inhibición de la miostatina y la supresión de la mutación sin sentido. Hasta aquí el tema explicado. Espero que haya sido de provecho y se haya podido comprender. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Yolanda Rodríguez y estaré hablando sobre el daltonismo. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los colores. El grado de afectación es muy variado, ya que va desde la dificultad para distinguir cualquier color hasta la dificultad para diferenciar algunos matices del rojo y del verde. Es un tipo de discromatosia congénita que se caracteriza por la incapacidad de percibir los ciertos colores. En la mayoría de los casos, el sujeto afectado no puede distinguir el rojo del verde. Como podemos observar aquí en esta imagen del semáforo, se nota como una persona con esta discapacidad puede observar los colores, tanto el verde como el rojo. ¿Cuál genotipo presentan los padres para el hallazgo de esta patología? El defecto genético de los daltónicos es hereditario y se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si un varón hereda un cromosoma X con esta dificultad, será daltónico. En cambio, en el caso de la mujer, solo será daltónica si sus dos cromosomas X tienen esta dificultad. Muy pocas mujeres son daltónicas y un 1% y aproximadamente 1 de cada 10 hombres sufre alguna de estas patologías, sufre alguna forma de daltonismo. ¿Cuál es la causa del daltonismo? El daltonismo tiene lugar cuando las células sensibles a la luz de la retina no responden adecuadamente a la variación de las longitudes de las ondas de la luz que permiten que las personas vean una variabilidad de colores. Los fotorreceptores en la retina se llaman bastones y conos. Los bastones son más abundantes. Hay aproximadamente 100 millones de bastones en la retina humana y son más sensibles a la luz, pero son incapaces de percibir los colores. Los 6 o 7 millones de conos que se encuentran en la retina humana son responsables de la visión de los colores. Y estos fotorreceptores se concentran en la zona central de la retina humana llamada mácula. El centro de la mácula se llama fovea y esta diminuta área contiene la mayor concentración de los conos de la retina y es responsable de nuestra visión más precisa de los colores. La forma heredada del daltonismo habitualmente se relaciona con deficiencia en determinados tipos de cono o por la absoluta ausencia de esto. Los tipos de daltonismo. Existe el daltonismo acromático. Es aquel en el que el individuo ve en blanco y negro.
El individuo no percibe ningún color, ya sea porque no tiene ninguno de los tres tipos de cono o por razones neurológicas. El monocromático se presenta cuando únicamente existe uno de los dos pigmentos de los conos y la visión de la luz y el color que queda reducido a una disminución. Dicromático. Es un defecto moderadamente grave en el que hay una difusión de uno de los tres mecanismos básicos del color. Es hereditario y puede ser de tres tipos: deuteranopía, patronopía y tritanopía. El tricromático anómalo. El afectado posee los tres tipos de cono, pero con modificación funcionales, por lo que confunde un color con otro. Es el grupo más abundante y más común de daltonismo, teniendo tres tipos de cono, pero perciben los tonos de los colores alterados. Suelen tener percepciones similares a lo daltónico discromático, pero menos notables. Además de las diferencias en la composición genética, existen otras causas de defectos o pérdida de la visión de los colores, como enfermedad de Parkinson, catarata, neuropatía óptica hereditaria de Leber y el síndrome de Kalman. Los síntomas son incapacidad absoluta de ver y diferenciar cualquier color, ojo vago o ambliopía, movimiento involuntario y rápido de los ojos, sensibilidad a la luz, dificultad para ver correctamente o baja visión. La prevención. El daltonismo hereditario no se puede prevenir. En cuanto al adquirido, es posible prevenirlo. Solo en algunos casos, por ejemplo, evitando el abuso del alcohol, realizando controles oculares periódicos y evitando lesiones en la cabeza. El tratamiento del daltonismo. Hoy en día el daltonismo no se cura. La única solución posible es el uso de anteojos con los lentes especiales que ayudan a las personas daltónicas a distinguir mejor los colores. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.